hora de crear una manga le da mucho realce a cualquier ropa que queramos utilizar. Lo primero que vamos a hacer es, un redondo. Al tener el redondo vamos a doblar exactamente en el centro. En este centro le vamos a hacer, es muy importante primero para decirles que esto tiene que ser, en este caso de la manga, el ancho del brazo de la persona, ¿no? Y vamos a hacer un triángulo, un pequeño triángulo acá. Podemos marcar también aquí. Esto lo vamos a marcar, por supuesto, por el revés de la tela. Esta tela que estoy utilizando es lame, así que bueno, no tiene tanto derecho y tanto revés. Y vamos a marcar donde nos quede la parte de la sisa. Hacemos piquete acá, que es la parte de la sisa. Vamos a marcarlo de una vez aquí para saber cuándo vamos a hacer un pequeño frunce, que vamos a hacer un fruncido. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a coser esta B que estamos haciendo aquí, y para ello nos colocamos acá. Vamos a colocar esta B. Estamos cosiendo, por supuesto, por el lado revés. Al llegar aquí a toda la esquina, damos simplemente la vuelta para que no vaya a ser, podemos hacer un pequeño remate para que no se nos vaya a abrir la costura allí. Una vez lo tengamos, vamos a coser, a cortar, y ahora vamos a cortar eso que tenemos allí, haciendo una abertura exactamente donde está el triángulo, para que nos quede y abra muy bien sin llegar a romper la tela, claro está. Aquí también podemos rematar un poquito, le podemos quitarle un poquito aquí a las esquinas para que nos abra mucho mejor. Ahora sí, vamos a abrir. Abrimos acá, abrimos acá, abrimos acá. Ya tenemos listo. Ahora nos vamos a fijar aquí donde hicimos las marcas que hicimos de la sisa, y allí vamos a hacer un pequeño refuerzo aquí atrás. Vamos a soltar la costura porque queremos fruncir, y vamos a ponerla en grande, lo más grande que podamos, y vamos a ir tratando de que no se nos vaya a mover esto. Podemos también utilizar alfileres. Aquí vamos a llegar aquí a donde está la marquita, a utilizar las manos siempre. Cuando lleguemos aquí a estas marcas no vamos a hacer remate. Cuando lleguemos aquí hacemos una puntada suelta, levantamos, nos vamos a acordar de apretar un poco la costura, y ahora sí vamos a hacer el frunce, y así nos vamos a dar cuenta cómo nos va a quedar esta manga. Mire qué bonito queda esta manguita. Ahora podemos colocarlas así y se puede observar cómo queda la manga de lado. Yo lo hice en esta tela lamé y queda muy bonita, ¿verdad? Queda así. Pero también se puede hacer en telas más sencillas y también queda muy bonita nuestra manga. Vamos a ir a colocársela al maniquí para ver cómo nos queda. Esta es una manga muy bonita. Aquí se puede observar ya cómo nos queda en el maniquí. El maniquí que hicimos. Estamos colocándole la manga. Como pues claro, este maniquí no tiene brazo, pero aún así podemos observar cómo es el trabajo de las mangas, cómo quedaría puesta. Se ve muy espectacular para cualquier cosa. Así que bueno, yo les animo a practicar esta manguita, que está súper, como ven arriba, pues queda bastante fruncida, queda bien bonita. Lo que es la parte de atrás y la parte de adelante de esta blusita. Para ello pues vamos a unir los dos hombros. Conseguí esta tela que estaba por allí, que es una tela un poquito festiva. Vamos a utilizarla para esta blusita que le vamos a hacer, para colocarle las mangas y
poder ver cómo quedan estas mangas montadas en una blusa. Se puede montar en redondo, yo las voy a montar en abiertas porque me parece muchísimo más cómodo. Y una de las cosas que vamos a hacer a la mitad, vamos a colocarle un alfiler para sostener, y así pues podamos colocarla fácilmente alrededor de todo el contorno. Vamos a empezar aquí al final, donde empieza la manguita. Vamos a ir cosiendo a todo alrededor con mucho cuidadito que no se nos vaya a hacer. Así vamos cosiendo, respetando siempre los frunces para que nos quede bien bonito el trabajo. Alfiler, y así vamos a ir a llegar hasta nuestro final, que es este que está aquí. Ok, bueno, así exactamente lo vamos a hacer también con el otro lado de la manga. Ya que tenemos las dos mangas cosidas, entonces ahora vamos a coser los costados. Vamos a unirlos y vamos a llegar hasta la sisa. Es importante que en este tipo de mangas no vamos a coser debajo del brazo, porque esta manga queda abierta, de tal manera que no lleva costuras en la parte de abajo, sino exactamente como si estuviéramos cosiendo una camiseta. Hasta ahí llegamos. Si tenemos máquina en la casa, máquina casera, pues lo podemos hacer a todo alrededor de lo que estamos cosiendo. Le podemos hacerle un zigzag, o si tenemos la overlock, o podemos usar la puntada falso overlock, también se puede hacer todos los remates alrededor para que no quede nada deshilachado. Bueno, ya tenemos las dos mangas montadas y ahora vamos a hacerle un pequeño rip al cuello con estas tiras que sacamos acá. Muy importante es siempre estirar bastante el rip, lo más que pueda, y la tela de abajo no le estiren nada en lo absoluto, porque queremos que actúe como una especie de elástico, y de tal manera que así no nos va a quedar el cuello abierto. Si usted no lo hace así, es probable que el rip, sobre todo en las partes más redondas, vaya a quedar demasiado abierto y no va a quedar bonito, no va a quedar un trabajo bien hecho. Sobre todo en las partes redondas y al frente, usted lo va a estirar suficiente y va a ceder la tela de abajo. En lugar de alar la tela de abajo, la va a ceder hacia la máquina. Así prácticamente estamos llegando a donde terminamos la tira. Va a doblar aquí, que lo voy a dar para que se vea bien. Ajá, vamos entonces a jalar lo que nos falta, y aquí se dobla el de abajo. O sea, el primero que pegamos lo vamos a doblar, y aquí seguimos un pedacito nada más. Ahí cortamos y listo. Vamos a colocar así como un sesgo para que nos quede un vivo alrededor de todo el cuello. Vamos a empezarlo desde el hombro para que la parte del remate pues no se note tanto, ¿no? Donde vamos a rematar las costuras. Y vamos a empezar aquí y vamos a coser así a todo alrededor. Le vamos a hacer este rip. Todo lo vamos a ir poco a poco, irlo cosiendo a todo alrededor. Bueno, ya tenemos aquí la blusita. Otra cosa que le hicimos fue un ruedo a todo alrededor. Le hicimos un ruedo, le colocamos las dos manguitas, le colocamos el cuello. Como pueden observar, este es el trabajo terminado. Hicimos una blusita y le colocamos las mangas. Pueden observar las mangas como nos quedan. Le hice la blusita un poquito más larga para que se vea diferente. Bueno, este fue el trabajo que hicimos hoy. Espero de verdad que les haya gustado mucho y que me sigan apoyando en el canal. Realmente necesitamos que me sigan apoyando. Suscríbanse, compartan, que no les cuesta nada y nos ayuda mucho. Nos vemos.